a través de su bendita palabra, de su presencia misma, por su Espíritu Santo. Y hoy el tema de hoy que vamos a atender es 3 niveles de grandeza, hermanos. Yo quiero hacer un comentario de que actualmente todas las revistas, las pantallas de televisión están llenas de personas ricas, fuertes, ¿verdad? Atractivas, y prácticamente es lo que vende actualmente en cualquier situación. Tal parece que la mercadotecnia está basada en eso, en personas que muestran una sonrisa, una alegría por su capacidad económica, o gente que muestra satisfacción por su poderío físico, o gente muy atractiva físicamente, bella propiamente, y eso es lo que ahora está vendiendo prácticamente en nuestra sociedad. Nuestra cultura pone todas estas cosas en un pedestal, y mucha gente aspira, ansía llegar a conseguir este tipo de condiciones. Y honestamente no hay nada de malo en estas cosas, pero quiero decirles que no lo son todo. Realmente no es todo el hecho de que tengamos riquezas, como lo hemos discutido en días anteriores a través de si el dinero es bendición o es maldición. No es todo el hecho de tener una fortaleza física, porque pues tarde que temprano se acaba, y tampoco es todo el tener un atractivo físico, una belleza, pues que es relativa, ¿verdad? Que es subjetiva. Entonces, quiero hacer un comentario de un filósofo francés, se llamó Blaise Pascal, y habló de 3 niveles de grandeza. En la primera categoría, él denomina la grandeza física, que es superficial, y se encuentran las riquezas, la fuerza y la belleza. Una segunda categoría es una grandeza un poco más alta, que es la de los genios, la de la ciencia y la del arte. Y la grandeza, por ejemplo, del arte de Miguel Ángel, la música de Bach o la brillantez de un Albert Einstein, están muy por encima de la grandeza física, y eso lo podemos comprender muy fácil, ¿verdad? Porque a final de cuentas, estas ciencias, estos artes, esta genialidad ha trascendido aún la vida de estas personas. Pero también, de acuerdo con Pascal, hay un tercer tipo de grandeza que está en el orden de la santidad. Y era un filósofo, hermanos. Y hay una diferencia cualitativa, o sea, de calidad infinita entre la segunda y la tercera. Si ya habíamos establecido una diferencia entre la primera, que es lo superficial, y la segunda, ¿verdad? Que es las artes, la ciencia y la inteligencia, pues la tercera categoría todavía está mucho más por encima de estas dos. El hecho de que una persona sea fuerte o débil, rica o pobre, altamente inteligente o de alguna manera considerada analfabeta, no suma ni resta nada, porque la grandeza de esa persona está en un plano muy diferente y casi infinitamente superior cuando podemos alcanzar una espiritualidad en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es un nivel que podemos alcanzar cualquiera que nos atrevamos a mirar la cruz del Calvario. Y el de ser grande en el orden de la santidad es lo más importante, hermanos. La palabra santo, eh, santificado, santísimo, santidad, aparece más de 500 veces en la Biblia. ¿Por qué? Primeramente porque Dios es santo y Él nos da de su espíritu para santificarnos, y de esta manera estamos llamados a compartir su santidad. La palabra santo, hermano, o santo, significa no solamente bendito, sino significa también apartado o separado para un propósito eterno, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se aplica propiamente a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser santos. Ahorita lo vamos a leer bueno, de hecho ya lo leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. El Señor nos dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Y nosotros tenemos que reflejar sus características, sus atributos, ¿verdad? Una vez que lo empezamos a conocer y Él nos está llenando de su presencia, obvio es que nosotros vamos a empezar a reflejar su carácter, sus características. Entonces, la santidad es un don que recibimos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, porque obviamente es la base fundamental de nuestra relación personal con Dios.
el hecho de poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, ¿verdad? Es la base que nos lleva a poder comprender todo lo demás, a crecer, a ser edificados en el nombre de Jesús. Y recibimos nuestra santidad y el don de su Espíritu Santo justamente en ese momento, cuando declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esto nos lleva a procurar vivir una vida santa en respuesta de gratitud al don que Dios nos dio por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la imitación de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Es así como tenemos que funcionar, ¿verdad? Venimos a ser conformados a la imagen y semejanza de Jesús. Él es el primogénito y ahora tú y yo somos los hermanos menores de Jesús que le vamos a imitar, que vamos a seguir sus pasos y por eso se nos llama cristianos. Entonces vamos a leer el Salmo número 93 del versículo 1 al versículo 5, en donde claramente la palabra de Dios nos muestra cómo Dios es santo. Y ese es el primer nivel que quiero tratar ya en un nivel espiritual. Olvidémonos un poco de la situación de lo físico, de lo material, de la intelectualidad humana, del arte, de la ciencia, y vamos a enfocarnos directamente al plano espiritual. Entonces, vamos a ver cómo uno de los niveles de grandeza es la santidad de Dios, porque Dios es santo, y de ahí empezamos a desprender todo lo demás. Recuerden que les he pedido que ya tienen que tener a la mano su Biblia, para efecto de aprender a esgrimarla, aprender a buscar rápidamente los versículos que estamos en estudio, y eso nos va a ayudar y nos va a enseñar, porque la palabra de Dios nos muestra y nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque si oímos cualquier otra cosa, pues también tendremos fe en otro tipo de cosas, pero lo que nos atañe el día de hoy y en respuesta a nuestra espiritualidad es el escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y de esa manera pues venir al crecimiento, ¿verdad? En nuestra fe. Ahora, ¿por qué es importante que tú y yo leamos directamente la palabra de Dios? Y sobre todo, si buscamos la traducción de la Reina Valera. Porque la Reina Valera se ha demostrado que es una de las traducciones más fieles desde el original. Por lo tanto, aquí el Señor nos revela una grandeza, una condición muy particular. Y es necesario que tú y yo aprendamos a leer la Biblia, porque cuando vienen tiempos difíciles, hermanos, cuando tenemos que levantar nuestra voz en gratitud, lo que tenemos que declarar es justamente la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a declarar? Pues leyéndola, aprendiéndola, memorizándola. Dice la palabra de Dios, cincelándola en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí después el Espíritu Santo de Dios echa mano para cuando tú y yo tenemos que hablar con autoridad, con denuedo. Entonces, en este sentido, hermanos, yo quiero decirles que la palabra de Dios dice eh, en el Salmo 93, del versículo 1 al 5, como dijimos, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Fíjense cómo el salmista empieza a reconocer la grandeza de Dios. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las rectas ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esa palabra santidad, hermanos, es lo que tenemos que estar bien conscientes de lo que significa. Recordemos que la palabra santo es apartado para un propósito, para un objetivo claro que Dios tiene para nuestras vidas, y por eso nos apartó. Y la palabra santidad es el proceso mediante el cual nosotros vamos a cumplir el objetivo para lo cual Dios nos apartó. ¿Ok? Entonces, como Dios es el creador de todas las cosas, pero también está muy aparte del mundo que ha establecido, porque Él no habita en este mundo propiamente, ¿verdad? Su reino es un reino eterno, un reino celestial. Por lo tanto, Él es más grande y más majestuoso que toda la creación misma, más que el estruendo de muchas aguas, como lo leímos. Y el punto culminante del elogio del salmista, ¿verdad? Porque este es un salmo de elogio, de alabanza,
se centra en la santidad de Dios y concluye justamente ahí en el versículo 5 y le dice, oh Señor, tus mandatos son muy firmes, la santidad es el adorno eterno de tu templo. O sea que la santidad viene a ser para nosotros ese adorno que nos magnifica delante de la presencia de Dios, que nos pone de una manera especial. Es como cuando una mujer se atavía de adornos, de sus aretes, de todos sus accesorios, pues obviamente se presenta más bella. Pues el adorno más precioso que tú y yo podemos portar delante de nuestro Señor es la santidad. Amén. Fíjense bien que el templo propiamente era un edificio hermoso e impresionante, el templo que construyó el rey Salomón, pero el salmista reconoce que la santidad de Dios es la verdadera belleza que glorifica el interior del templo, que exalta la belleza del interior del templo. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora una gran verdad. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos tiene que llevar a una verdadera belleza interior? Pues es la santidad. Eso es lo que tenemos tú y yo que atesorar y verdaderamente empezar a vivir y alabar a Dios por la belleza de su santidad, solamente por eso, por su grandeza, porque Él está completamente apartado del pecado y está por encima de cualquier santidad humana, porque Él es 3 veces santo, dice la palabra de Dios. O sea, es santo, santo, santo. Y solamente por su santidad, ¿verdad? Podemos alabar a Dios por ese gran atributo. Tú eres santo. Isaías 6:3 le dice, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Es una expresión, hermanos, que refleja una mayúscula santidad en relación a lo que tú y yo podríamos alcanzar. Pero la gloria sea para Dios porque ahora, cuando estamos estudiando su palabra, estamos verdaderamente atentos a su voz a través de la palabra y del Espíritu Santo que vive y mora en nuestro corazón, pues podemos ver la santidad y podemos declarar eso. Y nosotros también tenemos ya ese atributo. Amén. Esto nos lleva a la segunda condición o al segundo nivel de grandeza, que es la iglesia santa. Y para eso pues tenemos que establecer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Para poder comprender cómo es que la iglesia es santa. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Levanta tu mano. ¿Quién es? ¿Eh? Tú y yo somos la iglesia. Ya no es el templo, ¿verdad? Ya no es el espacio físico, ya no son las paredes que nos envuelven cuando nos reunimos presencialmente a un acto litúrgico, sino ahora tú y yo somos la iglesia. Y la iglesia es viva, la iglesia camina, la iglesia respira, la iglesia crece en relación a lo que Dios da en su bendita palabra, ¿verdad? Entonces, esa iglesia que somos tú y yo, tenemos que también ser santos en conjunto. Entonces, vamos a leer el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios y dice la palabra de Dios, si es el capítulo completo del 1 al 13, dice, de cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación. Recuerden que la carta a los Corintios empieza, es como un sándwich. Ayer hacía yo el comentario. Primero habla con mucho amor a los Corintios. Era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado en una de sus trayectorias misioneras y termina justamente también hablándoles con mucho amor. Pero en medio de esas dos partes, del principio y del fin de esta carta, hay una serie de observaciones que tiene que hacer el apóstol Pablo, porque la gente, una vez que conoce la verdad de Dios y empieza a caminar en el Señor, desgraciadamente tenemos tendencias a regresar a la vida pasada. Tenemos tendencias a volver a hacer nuestras tropelías, nuestras cosas que de alguna manera nos separan del amor de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo viene, ¿verdad? Como justamente lo debe hacer un apóstol, a reorganizar la doctrina, a volver a establecer una doctrina sana y a reorganizar el comportamiento de la gente. Esta carta nos debe servir a ti y a mí para hacer un énfasis en cómo debemos de retomar las cosas de Dios. Si nos hemos desviado, no nos basta más que regresar a los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname, he desatendido tu palabra, te he desatendido a ti como mi relación personal más importante, pero hoy te pido perdón y regresar a los caminos del Señor
es fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos espera siempre con los brazos abiertos. Es interesante ver que pues a Dios le duele también cuando nosotros nos alejamos y que no le buscamos y que no mantenemos esa relación personal. Pero aún con todo ese dolor, Dios nos ama de tal manera que no nos basta más que volver a regresar y decirle, Señor, heme aquí, regreso a tus brazos, y el Señor dice, ven, ¿va? Y nos abraza y nuevamente restablece su relación con nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 1 de 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, el que cometió ese agravio, ¿verdad?, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjense qué importancia le da no solamente el apóstol Pablo, sino Dios mismo a la condición de que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que si nuestro ojo fuera la ocasión de pecar, más valdría sacar nuestro ojo de la cara y llegar a la eternidad tuertos, que no con los dos ojos irnos al infierno, ¿verdad? O dice, si es tu mano lo que te ocasiona pecar, es mejor que te la cortes y llegues a la eternidad manco y no llegues al infierno con las dos manos y sea por una eternidad de perdición. En este momento el apóstol Pablo nos está haciendo un énfasis de que preferible es que este cuerpo completo, ¿verdad?, sea entregado a Satanás, pero que el alma y el espíritu sean libres para llegar a la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo este cuerpo físico para Dios no le reviste mayor importancia, hermanos? Porque obviamente este cuerpo se va a tener que quedar aquí, tarde que temprano, el día que seamos llamados a la presencia de Dios, este cuerpo no puede trascender, porque este cuerpo fue creado o fue puesto en una condición de pecado. Es un cuerpo que se corrompe y por eso nos enfermamos, por eso desgraciadamente llegamos al punto de morir físicamente, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible para la gloria de Dios y para la eternidad. Entonces es lo que debemos realmente de buscar. Y aquí empieza la grandeza de lo que hablábamos al principio, respecto a si tú quieres ver nada más las condiciones físicas, la belleza física, la fortaleza física, la economía, pues te vas a quedar aquí, en esta condición. Pero si tú quieres ver lo eterno, lo espiritual, lo que verdaderamente trasciende, pues tendrás que ver más allá de todo eso, hacerlo a un lado para permitir que tu espiritualidad crezca, tu fe crezca, tu condición delante de Dios crezca. Y es a la altura del varón perfecto a donde tenemos que llegar, a través del estudio de la palabra, pero no solo del estudio, sino de la acción, o sea, poner en práctica lo que Dios está poniendo en nuestras vidas con estas enseñanzas. Continuamos, dice el versículo 6, no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quítense, pues, a ese perverso de entre ustedes. Entonces, hermanos, esta palabra nos lleva a tener una condición de comprender que Dios quiere una iglesia santa, una comunión de personas, una congregación de personas que vengan a la santidad.
y que nos apoyemos los unos a los otros en ese sentido. Porque si nosotros vemos que alguien está fallando y no reaccionamos, no le decimos nada, pues desgraciadamente también estamos siendo cómplices, ¿verdad? Es necesario que tú y yo tengamos la disposición a través de la palabra de Dios, exhortar a la gente que de alguna manera está regresando a sus antiguas naturalezas de ser. Y en ese sentido, es necesario ahora hablar sobre la santidad en la iglesia de hoy en día. Y vemos cómo surgen varios peligros, hermanos. Primero está el peligro de tener una actitud de pretender o de decir, ¿verdad?, que somos más santos que los demás, que el resto de la gente. Debemos evitar hacer gala de nuestra santidad con aires de superioridad. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice, el que se sienta muy fuerte, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros nos evaluamos de una manera completamente fuera de la realidad. Cuando tú quieras evaluarte realmente cómo estás delante de Dios, no te basta más que mirarte en el espejo de la palabra de Dios. La Biblia es el mejor espejo que tú y yo podemos tener para ver cómo Dios nos mira, cómo tú y yo nos deberíamos de ver verdaderamente, ¿verdad? Entonces, los aires de superioridad religiosa no tienen nada que hacer en la vida de una iglesia sana. En segundo lugar, está el peligro del perfeccionismo. Ese es otro detalle que no nada más está en la condición de la espiritualidad. Querer ser perfeccionistas en todo momento espiritualmente es crítico, hermanos. Porque también, si ustedes se dan cuenta, la gente que de alguna manera en el mundo natural trata de ser perfeccionista siempre trae consecuencias, no solo a su vida, sino a la vida de la gente que le rodea. Es gente que desgraciadamente por ese perfeccionismo lastima muchísimo por sus ínfulas de grandeza, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que solamente Dios es santo, santo, santo. Y tenemos que esforzarnos por la excelencia, eso sí, pero quiero decirles que no vamos a alcanzar la perfección, así estrictamente hablando de perfección, en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos atorados en este estuche, en este cuerpo físico que desgraciadamente nos lleva muchas ocasiones a cometer actos ilícitos, actos que no nos convienen. Entonces nuestra santidad es la respuesta apropiada ante la santidad de Dios. Tiene que ser como el reflejo, ¿verdad? Pero solo es posible por el don y la gracia de Dios. Si tú y yo quisiéramos alcanzar por nuestros propios méritos la gracia, la santidad, jamás en la vida vamos a poder lograr ni siquiera subir un escalón, hermanos. La santidad en el conjunto, en la iglesia, en la congregación, viene por medio del don del Espíritu Santo, así como también viene a tu vida en ese sentido. Eso ya lo leímos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, puesto que la iglesia tiene que ser santa, Pablo estaba horrorizado por lo que sucedía en Corinto, donde la inmoralidad sexual era tan abierta prácticamente que no podía ya ser tolerada ni siquiera fuera de la iglesia. Imagínense que en aquel momento, y creo que hasta la fecha, ¿verdad? Desgraciadamente el ser humano inmoral pues llega a atrocidades sexuales como las que se manifestaban ahí en Corinto. Pero el apóstol Pablo dice, ¿y de esto se sienten orgullosos? ¿No debería más bien haber hecho lamento respecto a lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa porque era un hermano de la iglesia, ¿verdad? Entonces la disciplina debe ejercerse para que la iglesia siempre se mantenga santa, pura, sin mancha, ¿verdad? Y hay algunos pecados extremos que han de tener por consecuencia hasta la expulsión de la iglesia, hermanos. Son pecados muy obvios, como es el caso de la inmoralidad sexual de un tipo extremo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que argumenta el apóstol Pablo ahí en el versículo 1, entre un hombre y la esposa de su padre. O sea, cometer ese tipo de acciones siempre van a traer consecuencias severas. En los versículos 10 y 11 leímos acerca de la necesidad de disciplina para aquel que es avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Podemos considerar que este tipo de actitudes, pues lo único que traen a la vida de una comunidad es deterioro, es lastimar a la gente que está alrededor de esas personas que cometen ese tipo de pecados, ¿verdad?
Probablemente la avaricia a la que se refiere aquí lo es en el sentido de avaricia hasta el punto de robar o estafar, de querer siempre tener más a costa de lo que sea. Otros pecados así incluyen la idolatría y las calumnias, el abuso verbal, el hecho de todavía seguir hablando con maldicencia, con decir malas cosas, con utilizar palabras altisonantes, ¿verdad? Que insultan a la gente, pues siempre va a traer un daño. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lastima. Los borrachos se refiere a aquellos de que de una manera voluntaria y persistente constantemente están en la condición de embriaguez. Pablo no se centra aquí en aquellos que intentan superar el alcoholismo o cualquier otra adicción, no, que son gente para la cual la iglesia ha de ser un lugar de sanación, ha de ser un lugar de refugio, ha de ser un lugar de comprensión. O sea, una cosa es que la gente venga en esa condición, llegue a los pies de Cristo y Dios lo restaure, lo empiece a tratar de una manera en donde esa persona va a llegar al punto de dejar ese tipo ¿cómo se llama?, de adicciones. Y otra cosa es que un hermano ya de la iglesia que conozca de la palabra, que ya esté caminando en el Señor, que haya sido ya restaurado en esa condición, regrese a lo mismo. Eso no, hermanos. Eh, Nosotros tenemos que ver que la iglesia ha de ser el lugar de sanación para los que vienen y empiezan a conocer del Señor, y no ha de ser un lugar de rechazo. La palabra usada que aquí se ve se asocia con otros vicios como la violencia intrafamiliar, la sexualidad indecorosa y todo ese tipo de cosas, ¿va? Entonces Pablo deja absolutamente claro que no está hablando de la gente de fuera de la iglesia, y ahí lo dice, no les estoy hablando a los de afuera, porque los de afuera pues ya tendrán su castigo propio, ¿verdad? No, nosotros no tenemos que disociarnos ni siquiera de los pecadores, o sea, no tenemos por qué dejar de hablarle a la gente que no quiere saber de Cristo, y hasta de los más extremos, hasta de los que nos puedan botar por allá lejos, ¿verdad? De hecho, Jesucristo era amigo de los pecadores, pues se relacionaba con todo el mundo. Y tú y yo tenemos que seguir relacionándonos con todo el mundo, porque ellos son exactamente el tipo de gente a la que tendremos que tenderle la mano para que un día conozcan del amor de Dios, de lo que tú y yo conocimos. ¿Se imaginan ustedes que la persona que les habló de Dios por primera vez, que estuvo orando por ustedes hasta que un día llegaron a los pies de Cristo, se hubiera aislado completamente de ustedes y no les hubiera hablado porque los considerara impuros, impíos, pecadores, gentiles, y no les hablara más? Pues ¿cómo podrían ustedes haber llegado a los pies de Cristo? ¿Verdad? Romanos 10 nos lo enseña, 10:14. ¿Cómo van a poder querer saber de ese Dios vivo y verdadero si no hay quien se los enseñe? Por lo tanto, la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos por qué apartarnos del mundo, pero sí no hacer las cosas del mundo. O sea, tenemos que estar bien claros. Una cosa es que estemos nosotros apartados para un propósito en santidad, y otra cosa es que ya no queramos hablarle a más nadie, porque es borracho, porque el otro. Ese es el religiosinismo, hermanos. Ese es un fariseísmo que no tiene nada que ver con un verdadero cristianismo. Entonces, por lo tanto, la disciplina en la iglesia es muy positiva en el sentido de que permite a la persona ser confrontada con su propia conducta y detenerla, ¿verdad? Ponerle un límite. También es positivo para la iglesia como conjunto porque impide que el mal se propague por la comunidad eclesiástica, o sea, pues, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que si en algún momento una persona ve que un hermano se emborracha, ¿ya?, y su concupiscencia es el alcoholismo de esa misma persona, pues dice, pues aquí está permitido, no hay ningún problema, entonces yo también le entro, y empieza un desorden colectivo, porque no nada más fue el que se emborrachó, el otro puede pensar, bueno, pues si él se emborracha, yo puedo seguir andando con varias mujeres al mismo tiempo y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Abusando nuestro sentido para ir eliminando ese tipo de conductas por beneficio propio y beneficio de la comunidad. Afortunadamente, hermanos, es posible el perdón. Dice el versículo 7 que acabamos de leer de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado.
O sea, el perdón ya ha sido dado para todos y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Jesucristo fue el Cordero Pascual, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y ninguno de nosotros somos santos, sino es por medio del don de Dios. O sea, por los méritos que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario es que tú y yo podemos venir a la santidad, podemos ser llamados santos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Jesús murió como el Cordero Pascual para que pudiéramos ser perdonados y limpiados de nuestra maldad. La santidad, por lo tanto, es un don de Dios. Cuando fallamos, hermanos, porque seguimos fallando de repente, ¿verdad? Tenemos solamente que regresar a la cruz del Calvario sin perder un minuto, un segundo para recibir nuevamente el perdón. Y hoy podemos regresar al Señor, decirle, Señor, vengo nuevamente a ti una vez más para pedirte perdón y para que me limpies nuevamente si he cometido algún delito, algún pecado delante de ti, ¿verdad? Ayúdame a llevar una vida de santidad, que tu iglesia verdaderamente sea un lugar santo, que la iglesia de Jesucristo verdaderamente nosotros participemos, cooperemos para la santidad de la iglesia, para que no haya vituperio en contra del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchas personas, desgraciadamente, nada más están viendo tu proceder. Recuerda que dice la palabra de Dios que cuán grande nube de testigos tenemos alrededor nuestro y que nada más están viendo, ¿verdad? Cómo te comportas llamándote tú cristiano. Y muchas ocasiones le damos oportunidad al enemigo de hacer señalamientos, no en tu contra, porque a final de cuentas, desgraciadamente, cuando tú tomas decisiones equivocadas, pues te das a la tarea de ver que no te importas, pero sí en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra del cuerpo de Cristo, en contra del mismo Señor Jesucristo. Ese tipo de acciones sí deberían de doler y de dolernos cuando hacemos ese tipo de acciones, porque ya no se trata de nuestra persona solamente. Que nosotros lo quisimos hacer por voluntad es bronca de cada quien, pero el hecho de que por nuestra voluntad equivocada y nuestro comportamiento equivocado sea señalado Jesucristo, vituperado, eso sí debe de dolernos y en gran manera, hermanos. Por último, quiero comentar el aspecto número 3 del nivel de grandeza, y con esto terminamos, que es el templo santo. Entonces vimos que Dios es santo, la iglesia es santa y ahora el templo es santo. Fíjense bien, lo voy a tratar en los dos puntos que debe de ser. En el Antiguo Testamento, como un templo físico, como un espacio físico, pero ahora en el Nuevo Testamento, lo que somos tú y yo, el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a ponerlo en orden. Fíjense bien que David fue llamado a preparar la edificación del templo santo y solamente pudo preparar todo lo que se iba a necesitar para la edificación porque él no podía construir precisamente ese templo, porque ese templo era santo, ya que él era un hombre de guerra y había derramado muchísima sangre. Él fue un guerrero propiamente. Como rey siempre se comportó y estuvo en guerra constante contra muchos reinos y sus manos estaban manchadas de mucha sangre. Por lo tanto, Dios no le permitió a él construir, pero Dios guió a David hacia los planes exactos de construcción. Entonces, fíjense bien que Dios lo guió poniendo en su mente, en su corazón, los planos de ese templo por medio del Espíritu Santo. Y así es como Dios suele guiarnos, a ti y a mí, presentándonos razones en la mente para que actuemos de una manera determinada. David tuvo la necesidad de confiar el trabajo a su hijo Salomón y lo llamó a servir a Dios. Entonces, esto lo lleva al punto de que Salomón construye ese templo hermoso, ese templo santo, ¿verdad? Y fíjense que nosotros, todos, tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta. Y la santidad, hermanos, ahora voy a tratar la condición del templo del Espíritu Santo que somos tú y yo. La santidad consiste en vivir una vida íntegra en vez de una vida desintegrada. Una vida íntegra quiere decir una vida completa, en su totalidad, que no haya parcialidades, ¿verdad? La santidad es aquella situación en la que no hay diferencia entre nuestra vida pública, nuestra vida privada y nuestra vida secreta.
Y tampoco hay diferencia entre lo que profesamos o lo que decimos profesar y lo que practicamos. Tenemos que ser coherentes. Esa coherencia nos lleva a ser íntegros. Que la gente no pueda tacharnos, que no pueda señalarnos. Oye, pero si tú hablas de esto y hablas de aquello y haces todo lo contrario, ¿verdad? La santidad está conectada con la entrega completa, con la devoción completa a Dios. Cuando Dios nos llama a ser santos, hermanos, nos está diciendo que seamos completamente de Él, que nos entreguemos verdaderamente a Él, que nos apartemos para Él, que nos consagremos propiamente para Él. David, por ejemplo, oró pidiendo, dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro, un corazón entero, completo, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, tus preceptos y tus leyes. Y permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. O sea, todo lo que el rey David había amasado en fortuna, en tesoro, fue preparado para que después su hijo pudiera llevar a cabo esa noble labor de construir el templo. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer a ti como padre? Para que prepares en la vida de tus hijos, para que posteriormente ellos también sean consagrados y vengan a ser lo que tú posiblemente no pudiste ser, porque a lo mejor tus padres no te dieron las bases, te enseñaron otro tipo de actitud delante de Dios, te enseñaron posiblemente una religión o una tradición, pero hoy es el día en que tú estás comprendiendo las cosas de una manera diferente, en donde no es una religión, es una relación personal con Dios la que tienes. Ahora te toca a ti preparar el camino para tus hijos o para tus generaciones. A lo mejor tus hijos ya son grandes y ya difícilmente te van a hacer caso, pero sí puedes preparar el camino para tus generaciones. Amén. Entonces, es necesario e interesante subrayar de paso que para construir el templo necesitaron reunir una gran cantidad de dinero. Y honestamente lo consiguieron porque los líderes predicaron con el ejemplo. El líder supremo dio el primero, los otros a continuación. Entonces tú y yo tenemos que ser el ejemplo para nuestras generaciones. Hacer nuestra ofrenda voluntaria, venir en sacrificio vivo, con júbilo, con alegría, decir, Señor, hoy me entrego a ti, hoy dejo de hacer lo que me apasionaba equivocadamente, hoy dejo de hacer aquello que me estorbaba para poder llegar delante de ti y preparar el camino para mis generaciones. Dios quiere que des voluntariamente, no solamente economía, porque mucha gente piensa que el venir a una congregación es porque te van a sacar dinero. No es eso. Es que te des voluntariamente en todos los aspectos de tu vida. Si no tienes ese querer, pues hay que orar. Señor, dame el estar dispuesto a que me des el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero estar dispuesto a que me des para que yo haga, ¿verdad? Y al dar de forma voluntaria, al ofrecerte de forma voluntaria, tú tienes que vivir con plena alegría de que estás haciendo lo correcto a lo que Dios te ha llamado. Todo lo que tienes en primera instancia viene de Dios, ¿verdad? Y todo es tuyo, dice la palabra. Entonces, a medida de que te entregues voluntariamente a Dios para su obra, de manera generosa y voluntaria, ¿verdad? Te sentirás lleno de alegría. El templo, ese templo santo que David y Salomón construyeron fue solo una preparación, un, un, una muestra de lo que vendría a ser después de Cristo. Es una preparación del templo de la iglesia donde habita el Espíritu Santo. O sea, esa enseñanza nos está preparando a ti y a mí para venir a ser lo que verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no solo vive en la iglesia, hermanos, vive en ti, vive en mí. Tu cuerpo es el espíritu, el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso lo vamos a leer en días posteriores. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos llene de su Espíritu Santo y que nos ayude a ser santos, a que nuestra santidad vaya creciendo, hermanos. Eso es lo que verdaderamente hemos sido llamados a hacer. Es una palabra de amor, es una palabra de aliento, es una palabra fuerte para muchos porque seguramente Dios habló hoy a su vida de una manera muy especial, como lo habló a mi vida, para dejar de hacer cosas que no convienen y entregarnos voluntariamente en santidad. Venir a vivir ese júbilo, esa alegría de ser santos delante de Dios. Amén. Les voy a invitar a que
vamos a levantar una alabanza